Señor. Gloria al que vive. Si ese aplauso es para mí, está perfecto. Pero si es para el Señor, creo que lo podemos hacer mejor. Gloria a Dios. Tremendo cuando escuchamos testimonio. Hace unos domingos atrás, yo recuerdo que el Señor nos dio una palabra. Disculpe que estoy acomodando unos cables acá para no enredarme y después vamos a tener que salir corriendo para el hospital conmigo. Caeme ahí, me enredo, hermano, y qué cosa. Pero dimos una palabra de parte de Dios y iban a haber testimonio y han venido testimonio tras testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozo, hermano, porque cuando yo escucho estos testimonios, significa que el Rey de nosotros sigue vivo y sigue operando a favor de la iglesia y de cada uno de nosotros que le buscamos en espíritu y verdad. Si Él te prometió algo, espera tranquilamente su promesa porque no tardará y llegará. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Yo quiero que usted vaya buscando ya en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que tenga eso ahí, porque vamos a desarrollar algo que el Señor nos puso y nos inquietó en esta mañana para este día. Pero la verdad, hermano, es que ha habido una administración en la mañana de gloria, tremenda, donde mire, cuando la iglesia se entra a la presencia del Señor con gratitud, dices, y abres tu voz, tu boca y alabas al Señor, Él conoce tu corazón y sabe la actitud con la cual tú le alabas. Él solamente merece la adoración nuestra y la alabanza, y al final Él es el que va a hacer en cada una de nuestra vida lo que tiene preparado para nosotros. Una presencia tremenda en esta mañana, en la adoración, en la alabanza, y uno se goza en el Señor. Él reina por los siglos de los siglos, hermano mío. Pero tenemos que compartir la palabra. Lo que el Señor tiene para nuestra vida de parte del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo antes de hacer el mensaje de parte de Dios para la iglesia, yo estoy haciendo unos análisis, yo personalmente, de lo que es el pasado, el pasado pronto, el presente y el futuro. Y pensaba que la iglesia de Jesús ha pasado por muchos eventos a través de la historia, pero recientemente hemos pasado por un evento hace 3 años atrás muy fuerte, el tema de la pandemia. Y cuando tú te pones a analizar, y yo me ponía a analizar, si no fuera por el Espíritu de Dios que guardó a su iglesia, hermano mío, yo creo que mucha de la iglesia se hubiera desaparecido, porque nosotros entendemos que es el Espíritu Santo lo más importante en nuestra vida. Por eso es que cuando usted viene acá, usted viene a dejarse guiar y ministrar por el Espíritu Santo de Dios. En antes, cuando estaba en la adoración, yo estaba tocando, pero cerraba mis ojos y yo, Dios mío, Espíritu, estás ministrando a la iglesia. Pero en la pandemia, volviendo al tema de la pandemia, muchos de los cristianos regresaron atrás. El Señor me hacía ver algo. Muchos de los hermanos desfallecieron en su fe, claudicaron en su fe y se apartaron del Señor con una simple pandemia, que al contrario, en vez de fortalecernos más en el Señor, más en la unidad, en la familia, en el amor, en la comunión con nuestros hijos, porque compartíamos más tiempo en una casa con ellos, pero muchos se apartaron de la fe, se descarriaron, se descarrilaron. Y solamente la pandemia a nivel mundial, para que tenga una idea de muertes, solamente las cifras fueron 6,5 millones de personas murieron por la pandemia a nivel mundial. 6,5 millones aproximadamente. Yo quiero decirle que han habido pandemias y epidemias, como por ejemplo la de VIH, que hasta la fecha han matado más de 8 millones de personas.
dentro de las pandemias más letales del mundo, dentro de las 10 más letales, ni siquiera el COVID entra. Porque han habido pandemias mucho más grandes, con mayor número de muertos. La famosa peste negra o la fiebre o la peste bubónica mató de 100 a 200 personas, millones de personas. Increíble. La fiebre amarilla, la fiebre española mató de 75 a 150 millones de personas. Cuando tú haces la comparación entre el COVID y este tipo de pandemia, la viruela, cientos de millones de personas ha matado. Y yo te voy a decir que en esa época que estaba esas pandemias que mataban muchas más personas, era cuando más la iglesia corría a los pies de Cristo y más buscaba la unción del Espíritu Santo. Corrían a buscar al Señor. Estaban bajo juicio, pero la gente buscaba el rostro del Señor. Y nosotros con una simple pandemia, que por ejemplo en Panamá dice la estadística que murieron de 8.300 y algo casos de muertos y defunciones. Obvio, para un país de 4 millones es grande, pero la iglesia de Jesús no se enfocó. Y damos la gloria a Dios que hubo un remanente fiel que en medio de la pandemia oró por esta nación y no hubieron mucho más defunciones. Porque sabíamos que por medio de la cobertura del Señor podíamos, aleluya, contrarrestar todo este tipo de pandemia que llegó a nuestra nación. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a toda verdad. Es el que nos conduce a llegar a la estatura de un varón perfecto. Y cuando el Señor suene la final trompeta, todos queremos escucharla y irnos juntamente con los que resucitaron en el Señor, aleluya. Y luego nosotros seremos transformados, aleluya, y entraremos en el gozo de nuestro Señor, aleluya. Pero el Señor me decía, el poder del Espíritu Santo ha caminado con la iglesia desde ese día de Pentecostés, donde esos 120 fueron llenos del poder. De ahí en adelante la iglesia ha tenido la cobertura del Espíritu Santo. Pero el Señor da, el mismo Jesús al apóstol Juan le da una visión y le da 7 cartas a las iglesias. Y se lo da, y me llama la curiosidad que se lo da antes de que vengan los juicios del Apocalipsis, donde se abren los sellos, se desatan los sellos, vienen los 7 años de tribulación. Pero el Señor le dice a Juan, escribe a los ángeles de la iglesia. Y estas iglesias que está hablando aquí el apóstol Juan son el recorrido de las diferentes iglesias a través de la historia. El apóstol Juan recibe una revelación del mismo Jesús después de salvarse de la muerte, porque recuerden que lo estaban enjuiciando y lo que le venía era muerte, pero porque el Señor tenía un propósito con Juan, aleluya, lo que hicieron fue que lo exiliaron y lo mandaron a la isla de Patmos. Y ahí tuvo sus últimos días. Pero ahí el Señor le da una gran revelación, que es el libro Apocalipsis. Libro que mucha gente no le gusta leer, le tienen miedo. Hermano mío, Él le da una revelación de cómo al final de los últimos tiempos el Señor tiene. Hay 7 iglesias que Él menciona aquí, pero en la actualidad hay 2 iglesias que son las de nuestro tiempo, que es la iglesia Filadelfia e iglesia de la Odisea. Y al final, cuando yo termine este mensaje, usted tiene que salir claro a cuál de esas 2 iglesias usted pertenece. Así que voy a tratar de ser lo más breve y conciso para que nosotros podamos redimir el tiempo. Yo pudiera agarrar cada una de estas cartas una por una y empezar a desarrollarla y poder llegar a un entendimiento o una comprensión quizás más grande, pero eso tomaría bastante tiempo. Así que el Espíritu de Dios me puso en realidad a hablar de estas 2 últimas iglesias, que son la iglesia de nuestro tiempo, Filadelfia y la Odisea, la iglesia de ahora mismo. Estas son
son las iglesias que estarán al final de los tiempos. Ahora bien, por eso yo le hablaba acerca de la iglesia de nosotros hace años atrás. No me fui hasta muy atrás, pero aquí sí. En esta mañana hermosa, lo primero que le quiero decir, hablé por encima un panorama de las anteriores. Todas estas iglesias, en realidad, como todos los teólogos y conocimiento de la palabra y el mismo estudio que yo he hecho, solamente nos están dando a nosotros un ejemplo por el medio de Jesucristo que se le revela al apóstol Juan de todas las cosas que hay dentro de las congregaciones cristianas. Esta iglesia de Éfeso, por ejemplo, que es la primera, dice que venían de ese avivamiento. Es más, cada una de ellas surge de ese avivamiento del día de Pentecostés. El día que se paró Pedro, como dijo la hermana Billy, y predicó, y más de 3,000 personas conocieron la verdad de Cristo, y ellos salieron de una vez a sus diferentes ciudades, porque ellos habían venido a Jerusalén a una fiesta, a la fiesta del Pentecostés. Entonces, cuando ellos se van a esos lugares, ellos van a la predicación de la palabra. Y pasó que cuando ellos vienen a predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo, mucha gente en todas estas ciudades se convirtieron al Señor. La iglesia ya conocía la palabra, porque cuando tú empiezas a ver lo que el Señor le empieza a decir, primero le dice quién es Él. En Éfeso le dice, yo soy, dice así la palabra, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, Apocalipsis 2:1. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Si no es aquí, hermano, de salida está hablando desde la primera iglesia, la iglesia que nace de la iglesia primitiva. Estoy hablando de siglos atrás, y al final está hablando que ya había personas que se hacían llamar apóstoles y no lo eran. Y aquí hoy en día, cuando tú prendes la radio, cuando tú prendes la televisión, sea cual sea la emisora, la radio, tú encuentras aquí cualquier cantidad de apóstoles que tú no sabes si son apóstoles de dónde, o que se pusieron el título, o que se lo han dado. Eso, hermano, eso viene desde atrás. Imagínense, estamos hablando de la primera iglesia, pero yo no vengo a hablar de ese tema. Ahora, yo creo que hay apóstoles, para que esté claro, pero hay falsos apóstoles y siempre han existido. Esta era una iglesia llena del Espíritu de Dios, porque ahí dice claramente que ellos, dice que lo habían probado a los que dicen ser apóstoles y lo habían hallado, ¿qué? Mentiroso. O sea que el Espíritu de Dios da el discernimiento para saber quién es apóstol y quién no lo es. Amén. Aleluya. Y esta era una iglesia que se dirigía por el Espíritu de Dios. Dice que el mismo Jesús se movía en medio de la iglesia. Está hablando esta palabra en Apocalipsis del 2 al capítulo 3. Vamos a ver el desarrollo de todas estas iglesias mencionadas. Usted con calma después va a su casa y las estudia. Y si le pregunta, después usted dice, vienen de mí, y yo le pido al Espíritu Santo que me dé la respuesta y se la daré, si quiera con alguna interrogante. Pero ahí está bien claro. Y cada una de estas iglesias son las iglesias del Señor a través de la historia de todos los siglos, que han venido pasando diferentes travesías, diferentes persecuciones, diferentes problemas. Hermano, son estas iglesias que están alrededor de toda la historia hasta nuestros días y lo que viene por delante. Pero al mismo tiempo se puede aplicar cada una de estas cartas que Jesús le dio al apóstol Juan que escribiera a la iglesia nuestra. Cada una de las cosas buenas y las cosas malas son una alerta para la iglesia de Jesucristo, de cada uno de nosotros que somos la iglesia. Después sigue hablando de la iglesia de Esmirna.
Dice que yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Y dice el 10, sigue diciendo, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dice, te vendrá persecución, te vendrá tribulación, pero no temas, sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Y a través de la historia romana, de los emperadores romanos, la iglesia tuvo serios problemas. ¿Por qué? Porque cada uno de esos emperadores, que fueron 10, tenían una guerra campal contra la iglesia de Jesús. Y en nuestro tiempo, nosotros hay muchas congregaciones cristianas, quizás en Panamá no se da tanto, pero en otros países que tienen guerras campales, sobre todo los que están en países musulmanes, tienen guerra, matan a los cristianos. Así que por eso les digo que estas palabras de estas 7 iglesias se enfocan en toda la iglesia de Jesucristo a través de la historia, y todas las podemos hacer nuestra. Amén. Amén. En el mismo corazón del laberinto, en la iglesia de Esmirna, él conocía todo. Dice que conozco dónde tú estás. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Amén. Amén. Pero había otra iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Estoy dando un panorama de esta iglesia. Dice que esta iglesia también el Señor tenía pocas cosas contra esta iglesia, pero tenían algo malo. Tenían la doctrina de Balaam en medio de ellos. Balaam era un profeta que profetizaba por dinero, se vendía el mejor postor, y en cierta forma lo hizo contra el mismo pueblo de Israel. Y enseñaba cosas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a hacer fornicaciones. Y fornicaciones no se refería a cosas, pecados de la carne, sino que era idolatría. Traía al pueblo de Israel cosas que a Dios no le agradaban. Cualquier ídolo, cualquier cosa que tú pongas delante de Dios, se transforma en un ídolo ante Dios. Así que el Señor le está hablando a esta iglesia de Pérgamo, que él conocía sus obras, y donde él moraba, donde estaba el mismo trono de Satanás. Esa iglesia estaba en un lugar terrible, como hoy en día nosotros nos encontramos en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, donde dice que el príncipe de las tinieblas y de este siglo es Satanás. El Señor le estaba hablando las cosas buenas de estas iglesias, pero también está hablando las cosas malas, y pasa igual en nuestros tiempos. Pero el Señor le da una palabra a esta iglesia de Pérgamo. En el versículo 16 le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le da una oportunidad de que se pueda arrepentir, la misma que nos da a nosotros en nuestros tiempos. Después habla de la iglesia de Tiatira y le dice que tiene pocas cosas contra ella, pero le dice: conozco tu obra y tu amor, tu fe y tu servicio y tu paciencia. Ellos se movían en obras, eso está en el 19, físicas, ayudaban a las personas, tenían amor, tenían fe, servicio al Señor y paciencia. Y dice: y tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia poderosa, pero había algo que el Señor tenía en contra de ella también. Dice: pero tengo pocas cosas contra ti. ¿Por qué? Dice que toleraba a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y seducía a sus siervos
a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Eso tiene su significado escatológico profundo, pero no me quiero meter en esta iglesia. Solamente estoy haciendo un panorama. En el 24 de esta iglesia le dicen algo interesante: pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, estaban en esa iglesia, a cuando no tienen esa doctrina, en otras palabras, que no se habían corrompido por la doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Significa que en esta iglesia había un remanente fiel. Y así pasa en la actualidad. Hay remanentes fieles en diferentes congregaciones que alaban y glorifican el nombre del Señor. Aunque hay personas que hacen lo malo, siempre hay un remanente fiel que guarda su palabra, que guarda lo que Él nos mandó. Y lo hacemos por medio del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Sardis dice: yo conozco tu obra y tienes nombre de que vives y estás muerto. Escucha esto: el Señor le vino dando el duro de una vez. Tremendo. Guarda de lo que has recibido y arrepiéntete, pues si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese está en el versículo 3. Pero dice que había algún remanente en el 4, personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aleluya. En todas las iglesias el Señor tenía un remanente. Pero nosotros tenemos que buscar andar en esa dignidad que dice la palabra por medio de Jesús al apóstol Pablo, que estas personas tenían sus vestiduras blancas. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Gloria al Señor. Se está en el 5. Tremendo. En cada una de estas iglesias habían cosas en las que estaban fallando, pero en todas el Señor les daba la oportunidad de arrepentirse. Gloria a Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, el mismo Jesús. Y nosotros tenemos que recibir esta palabra. Y llegamos a las 2 últimas iglesias: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y es aquí donde me voy a detener un poco más. Que el Señor me decía: háblale a mi pueblo de que se aperciba. Gloria al Señor. Padre Santo, toca las vidas, Señor, toca nuestra mente, Señor, que podamos recibir lo que tienes para nosotros hoy por medio de este mensaje, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ministra mi vida, ministra la vida de la congregación, Padre Santo. Continúa ministrándonos, Señor. El capítulo 3, el versículo 7 es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. A esta, Señor, le dice que haga la obra de predicar el evangelio. Le da la puerta abierta. Vamos a leerlo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tremenda palabra que le da a esta iglesia. Cuando tú analizas o analizamos esto, esta era de la iglesia de Filadelfia. Está diciendo que tiene una puerta abierta. Y por eso todos los que estudian la palabra y los teólogos llegan a la conclusión que esta es la iglesia esta es la época de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta para la libertad de culto. Por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de tantas plataformas que existen, la iglesia tiene una puerta abierta. Esta iglesia no tiene excusa de predicar la palabra, ni usted
del Señor. Tenemos puertas abiertas. Y dice que tiene la llave de la vida. El que abre, ninguno cierra. El que cierra, ninguno abre. Nos da la autoridad a la iglesia. Y esa autoridad nos la dio cuando resucitó al tercer día y le quitó la llave de la muerte al Hades. Aleluya. La iglesia tiene una autoridad dada por el Señor. Él dice que nos guardará de la hora de la prueba que vendrá. Aleluya, que vendrá los que moran sobre la tierra. Y es por eso que yo le estaba hablando al principio de la pandemia. Pestes. La Biblia nos lo revela. Vendrán guerras y rumores de guerra. Y no será el fin. Esta iglesia de nosotros ha pasado por pandemia, ha pasado por el valle de sombra de muerte, ha pasado por pruebas, pero el Señor nos ha guardado. Amén. Y vendrán más pruebas, quiero decirle, porque esta es una palabra donde nos tenemos que apoyar. Una palabra donde el Señor nos dice claramente, aleluya, tienes que sembrarte en esta palabra, que a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, nosotros tenemos quien nos va a guardar y quien nos ha guardado. Estas son de las promesas que nosotros tenemos que escuchar, apuntar, escribirlas y grabárnoslas en nuestra mente. Porque Él dice claramente, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahí hay una clave poderosa. Esta iglesia de la Filadelfia es una iglesia que no tiene mancha ni arruga, que está intachable, que el Señor no le da reproche. Él le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Yo te voy a decir a ti, ¿quiénes son los que tienen corona? Gloria a Dios, aplauso. Pero ¿quiénes son los que tienen corona? Los reyes, ¿verdad? Y la Biblia que dice de nosotros que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Así que ahí se está refiriendo a usted y a mí. Pero tienes que jugar vivo, juega vivo, hermano. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa retén? Que te la pueden quitar, que la puedes perder. Iglesia de Jesús, entiende lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Retén lo que tiene para que nadie, ninguno tome tu corona. Y sigue con otra promesa más en el 12. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aleluya. Jesucristo hablándole a usted y a mí. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya, qué oportunidad de alabar, qué bendición, qué promesa más hermosa nos ha dado el Señor. En esta hora la iglesia de Filadelfia ser columna del mismo templo de Dios, donde habita toda la deidad, toda la gloria de Él. Gloria al Señor. Padre Santo, revélate, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, que podamos entender la profundidad de esta palabra y que nos gocemos, aleluya, por ese privilegio tan grande que tú nos has otorgado, Señor. Pero todo esto viene sobre la mente tuya y sobre tu corazón cuando tú entiendes que Él empieza diciendo en el versículo 8, dice que aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está la clave de esta promesa repartida para la iglesia de Filadelfia, para la verdadera iglesia, para usted y para mí. Que aunque tengamos poca fuerza, que aunque a veces te sientes débil y sin ánimo de venir a la casa de Dios, pero tú estás aquí con mucho esfuerzo, muchas ocasiones, con muchas limitaciones quizás, con enfermedades quizás, pero estás aquí alabando y glorificando al Señor. Aleluya. Dice que has guardado la palabra y no has negado el nombre. Ten mucho cuidado, iglesia. Negar el nombre no es que alguien te diga, ¿tú crees en eso? Tú digas, no, yo no creo, ya estoy negando. No. Eso va más allá de eso. Aquí está hablando con hechos. Negar el nombre de Jesús es que cuando tú sales allá afuera, cualquiera persona, tú
ni sabe que tú eres hijo de Dios. Porque tú actúas igual y hasta peor que las personas del mundo. Eso significa negar el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que ser testigos del Señor aquí en la iglesia y allá afuera, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tú vayas. Tienes que ser un fiel testigo del poder del Señor. Eso significa guardar el nombre del Señor, no negarlo. Qué lindo es cuando tú guardas la palabra y no niegas su nombre. Eso nos da una promesa tremenda. A diferencia de la iglesia tibia, que es la que sigue, la Odisea. Por eso le digo que son dos iglesias de los últimos tiempos. Están caminando juntas, pero al final tenemos que hacer un análisis realmente a qué iglesia tú perteneces. Tú puedes estar dentro de una congregación cristiana donde sea y no ser la iglesia de Filadelfia y ser la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice de la Odisea. Es un llamado de atención hoy del Espíritu a la iglesia. Podemos saltar, cantar, hablar en lengua, profetizar, hermano mío. Pero hay que tener mucho cuidado si tú estás haciendo y obedeciendo lo que Dios dice a la palabra. Amén. Entonces son los últimos tiempos, iglesia. Le dice en el versículo 15 del 3: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de la Odisea, que no eres ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. Dios. Ojalá hubiese sido caliente o frío, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos son los hermanos que yo les digo vómitos andantes, que no son ni caliente ni frío, que tú lo ves aquí, lo ves levantando mano, lo ves aplaudiendo y siendo ministrado por el Espíritu Santo, pero cuando salen de esta puerta o de esta, tienen que demostrar si son testigos del Señor y que guardan su nombre, como la iglesia de Filadelfia, y que guardan su palabra, no lo hacen. Entonces te convierten ¿en qué? En vómitos andantes. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra, iglesia. Significa que el Señor dice, si tú no eres ni frío ni caliente, es un vómito. Y aquí no está hablando de la gente que está en el mundo en delitos, pasiones y pecados. Le está hablando a la iglesia del Señor, a la iglesia cristiana, que tenían un pastor, porque cuando dice escribe al ángel de todas las iglesias, se estaba refiriendo al pastor para que le llevara el mensaje a sus congregaciones, a su grey. Así que, hermano, estos mensajes eran para cada una de estas iglesias, y a cada una de esas iglesias llegó el mismo mensaje de cada una de ellas. No fue que a una le llegó la mala la de por ejemplo Filadelfia y la de la Odisea, no, a todos le llegó los 7 mensajes para que aprendieran de cada una de las fallas que estaban cometiendo. Y es lo que hoy estoy hablando a ustedes hoy. Estamos hablando de todas las fallas, pero también estamos viendo cómo el Señor bendice a los que obedecen su palabra y su santo nombre. Así que es un llamado de atención. A esta iglesia de Odisea, el 17 le dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice el mismo Jesús a esta iglesia. Y esta época donde tú ves iglesia lleno a veces de dinero, lleno de mucha tecnología y de muchas cosas. Eso es bueno. Nosotros tenemos pantalla por lo menos chiquita, porque la tenemos. Todo eso está bien, porque es para predicar el evangelio, alcanzar las almas. Y cuando usted viene aquí, si no se sabe las letras de las canciones, por lo menos las puede leer y se glorifica al Señor. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de vanidad, sino que con qué espíritu tú haces la cosa. Porque tú puedes tener mucha plata y ser humilde, y ser muy pobre y tener un espíritu altivo. Y la palabra de Dios dice que mira de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde. Y la iglesia del Señor en estos tiempos está olvidando que lo principal son las almas, que lo principal es vivir en santidad, que lo principal es adorar al Señor, que el Señor se va a encargar de aleluya, de añadir a los que han de ser salvos, pero tú tienes que vivir una vida de santidad. Pero aún así, Él le da un salvavidas, le tira un salvavidas a la iglesia.
le dice, el mismo Jesús, por medio del Espíritu Santo, se le revela a Juan y le dice a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y tus vestiduras y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. El Señor está diciendo, y sigue diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. En el 19, sé pues celoso y arrepiéntete, iglesia del Señor. El Señor nos está dando una oportunidad. Tú puedes ser la iglesia de Filadelfia, que guarda su palabra, gloria al Señor, y que no ha negado su nombre. Pero quizás algunos de los que están aquí están pasando algunas áreas en tu vida que no están acorde con lo que debería ser una iglesia pura y sin mancha. Pero tienes un salvavidas que el Señor le da a la misma iglesia de la Odisea. Es el mismo que le da hoy a la iglesia. Aleluya, porque Él tiene oro refinado para tu vida. Él tiene oro, Él tiene poder para tu vida. El Señor te dice, cuando llega la mujer adúltera, el Señor le dice: vete. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo no los veo, ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Que si yo iba caminando hacia la puerta que va a la perdición, yo hago un giro y empiezo a caminar hacia la puerta de la bendición, hacia la puerta abierta de esa iglesia de Filadelfia. Aleluya. Y cuando Él abre la puerta, nadie te la puede cerrar. Cuando el Señor te abre una puerta, créelo, hermano, nadie te la cerrará. Porque si Él te la cierra, tampoco nadie la podrá abrir. Aleluya. Pregúntale a la gente en el tiempo de Noé, que querían abrir la puerta. No pudieron, hermano. Pero aquí hay algo que dice que Él estaba a la puerta tocando. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí me da risa esto, pero una risa de tristeza. Esta era una iglesia donde venían a alabar al Señor y empezaba la hermana Emilia a dirigir el culto. Estaba Anita con la gloria de Dios ministrando en adoración, y estaba la iglesia cantando. Pero el Señor le dice: hey, aquí, yo estoy aquí. Alecito, habían dejado al Señor afuera de la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Y estaban, porque esta iglesia estaban glorificando al Señor, pero estaban glorificando al Señor de boca. Su corazón estaba muy lejos de Él. El Señor estaba fuera de la puerta y dice: yo estoy aquí llamando, no me dejan entrar. Pero si alguno me obedece, alguno escucha mi voz y permite que yo entre, yo entraré a su vida, yo entraré a Él y los, aleluya, cenaré con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es el 21. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana a la iglesia. Hermano mío, no se puede hablar más sobre una palabra que ha dado el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser testimonio del Señor aquí adentro y allá afuera. Cuando usted llega aquí, hermano mío, concéntrese en lo que tiene que concentrarse. Yo puedo decir a cada uno de ustedes que me diga sus problemas, y yo sé que cada uno de los que está aquí tiene una necesidad diferente. Todos tenemos una área en nuestra vida donde queremos que el Señor haga un milagro, que haga un de repente, como cuando vino el día de Pentecostés. Todos. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, hermano mío, trata de desconectar ese problema y ven a la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con actitud de adoración. Entra en la presencia del Señor pidiendo que el Espíritu Santo ministre tu vida, tu alma, tu mente. Porque cuando tú haces esto, tú no dejas al Señor afuera. Tú haces que Él entre
todo, dice todo, no dice algunas cosas, todo será añadido. Todo. Él sabe perfectamente cuáles son las necesidades. Por eso decía, pues un sondeo y todos me van a decir, tienen diferentes áreas de su vida que necesitan ese toque del Espíritu de Dios. Inclusive yo soy el pastor y necesito áreas de mi vida ser tocada. Por eso es que cuando yo estoy ahí, hermano, ya yo no quiero ni tocar piano ni bajo, que es lo que me gusta, me encanta el bajo, y yo me emociono porque yo estoy sirviéndole al Señor en ese bajo, me goza o me gusta, pero a mí me gustaría estar sentadito allá, porque cuando tú estás ahí, hermano mío, tú puedes levantar tu mano santa y decirle, Señor, ven Señor, como dijiste, ven Señor, aviva el fuego del don de Dios que has puesto en mí, ven Señor, ven y lléname, lléname, aleluya. Y cuando tú haces eso, el Espíritu Santo llega y ministra tu alma, y Él se encarga. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Amén. Así que, iglesia de Jesucristo, esta palabra sencilla, corta, es solamente para animarlo, que a pesar de tantas situaciones que vive la iglesia cotidiana, diaria, tenemos siempre un salvavidas de parte del Señor Jesús. Juega vivo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que el Señor le bendiga. Vive el reino siempre.